porque el título de mi ponencia no es exacto. Yo había puesto una interrogación. O sea, la idea mía era hacer una llamada, es decir, un salto cualitativo a la depuración. Entonces, me hacía a mí mismo una pregunta, ¿no? Es decir, esa era un poco la idea, ¿no? Luego la interrogación me ha salido, seguramente porque no es muy ortodoxo, ¿no? Poner interrogaciones en el título de una presentación. O sea, realmente me hacía la pregunta si de verdad las membranas iban a ser un salto cualitativo en el campo de la depuración. Hace 3 o 4 años hubo unas conferencias en Asturias, impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, sobre el presente y futuro de la depuración. Bueno, estaba en principio enfocado a esa área, pero realmente los que intervenimos estábamos hablando pensando en el conjunto, ¿no? En general. Y entonces hicimos entre unos cuantos, que era una cosa muy a puerta cerrada, hicimos unos cuantos un análisis de cómo había evolucionado la depuración y por qué había evolucionado. Entonces en ese análisis veíamos que, por supuesto no lo tenéis aquí a letra, podíamos pensar en cómo era la depuración en los años 80, cómo era en los años 90 y cómo era en los años 2000. Realmente vuelvo a repetir que no va a ser exacto, ¿no? Probablemente en los años 88 pues hizo una planta especial, pero bueno, en grandes líneas. Entonces en los años 80 hay que partir de la base, que ya todo el mundo se desayuna, o se levanta en la cama y tiene el manual de la buena depuración en la mesilla, ¿no? O sea, aquí todo el mundo ya sabe mucho de depuración, pero si nos retrocedemos en los años 80, pues es que la depuración era lo que era, estaba en manos de 4 mataos, yo era uno de ellos, o sea, lo pongo por delante, estábamos hidrográficos y que hacíamos lo que podíamos en un mundo, más que en un mundo, en un momento en el que la gran preocupación, digamos, de la administración hidráulica, como no podía ser a lo mejor de otra manera, era el recurso, ¿no? Era la disponibilidad y no la calidad. Entonces, en aquella época, y para que os hagáis una idea, la nueva ley de aguas, en el cual se habla de calidad, la nueva ley de aguas se aprueba en el 85, ¿no? O sea que anteriormente a eso, pues era el desierto de Atacama, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues realmente no había un objetivo concreto, salvo hacer algunas depuradoras, algunos planes, ya se estaba haciendo el plan de Madrid, algunos planes por ahí, algunas plantas. Por lo tanto, no había un objetivo claro, diseñábamos las plantas todas igual, si eran pequeñas con acción prolongada, si eran medianas con digestión aerobia, si eran más grandes con digestión anaerobia, y bueno, y obedecían a unos parámetros que los 4 personas estas que estamos hidrográficos habíamos pensado que era bueno porque lo habíamos leído en algún libro o porque habíamos visto alguna planta de depuradora. Llegan los años 90 y aquí sí que se produce un cambio, no voy a decir cualitativo, pero sí cuantitativo, por lo menos cuantitativo. Un cambio sustancial, porque como todos sabéis, en el 90 y 91 se aprobó una directiva y en la directiva ya nos obligan a depurar. O sea, hasta entonces nadie nos obligaba a depurar y por lo tanto si no nos obligaban a depurar, malamente nos iban a obligar a cumplir con determinados objetivos. Pero ya en el 90 nos obligan a depurar y ya nos ponen unos objetivos. Oiga, usted, en zonas normales tienen que poner en las depuradoras estas características y si está usted en zona sensible, cuídese usted de eliminar nutrientes, pero poco más. Y eso tampoco daba pie, en principio, a hacer grandes innovaciones tecnológicas, salvo en el campo de la eliminación de nitrógeno y fósforo. Hasta entonces las membranas no tenían todavía su papel, en el cual pues estábamos todos ahí viendo si eliminábamos fósforo por vía química, que era la escuela europea, o había que eliminar por vía biológica, pues porque así nos ahorrábamos reactivos y nos ahorrábamos determinados problemas en los fangos. Y ahí pues estaba investigando pues en la Universidad de Ciudad del Cabo, que tiene narices, ¿no? Bueno, pues esa era lo que tocaba en aquella época de innovación tecnológica, con independencia de que siempre había en alguna planta, en algún sitio, a alguien que se le ocurriera, obviamente, algún tipo de innovación. Pero insisto, digamos, de forma general, pues lo que había que hacer era depurar, sí o sí, y depurar con determinadas condiciones relacionadas con la carga orgánica, con lo cual no había que hacer ninguna cosa del otro mundo, y en aquellos casos de zonas sensibles, pues estar preocupado por eliminar el nitrógeno y el fósforo, y ahí cabía, como insisto, algunas posibilidades
de hacer algo diferente de lo que veníamos haciendo. Bien diferente era si el agua iba a ser para reutilizar. Ya en los años 90, el Ministerio, cuando hacía depuración de aguas en determinadas zonas, sobre todo del litoral, nos cuidábamos muy mucho de que una parte del caudal, no el total, una parte del caudal, sufriera, perdón por lo de sufrir, no es el verbo a lo mejor más apropiado, un tratamiento terciario, ¿verdad?, que casi siempre era el mismo, es decir, un fisioquímico, una filtración por arena, las múltiples variantes de una filtración, y luego una desinfección, y no voy a entrar en el detalle de si era por ozono, por cloro, o era por rayos ultravioleta, que fue lo que finalmente pareció que tuvo una mayor implantación. Esa era un poco la idea básica, menos en Canarias. O sea, en Canarias, siempre que hacíamos un terciario, sí o sí había que poner membranas de algún tipo. O sea, ellos están muy acostumbrados a manejar membranas, puesto que llevan desde los años 60 haciendo desalación, y no concebían poner un terciario para reutilizar las aguas, un electrodiálisis, una ultra o lo que fuera, no lo podían concebir. Tan no lo podían concebir que lo que no concebían es que hubiera un físico químico en cabeza de unas membranas, ¿no? Una cosa increíble, ¿no? Pero era la obsesión por la membrana que evidentemente poníamos membrana. En la península se nos ocurrió, no sé si fue a finales ya de los a mediados de los 90, hacer algún experimento que en aquella época resultó fallido, algún experimento en algún terciario con el tema de decir, que tengo que reinyectar. Me están obligando a hacer una reutilización, no voy a decir el sitio, me están obligando a hacer una reutilización de las aguas, no tengo clara la salida al mar, tengo que reutilizar, a mí se me ocurre reinyectar, si reinyecto no voy a tener más remedio que ir a un sistema de membranas. Membranas, insisto, me traigo de los años 90 y digo, joder, ya ahora acabo con esto, ¿no? Ya ahora acabo con esto. Entonces, esto es uno de los temas que luego al final me permitiré, por eso hacía la pregunta, la interrogación. Vamos a ver si hacemos las cosas y donde realmente nos aseguremos de que vayan a pasar. Entonces, vuelvo a repetir, en aquella década, no será exacta, ¿no?, la década en sí misma, ya sí que hacíamos membranas, sobre todo en el tema de reutilización y sobre todo, evidentemente, en Canarias. Claro, es que no he dicho que en los años 80, cuando hablábamos de reutilización, sobre todo en el sudeste peninsular, no se concebía que no se reutilizara, no fuera mediante lagunas. Claro, eso no sé si llamarlo la antítesis, es una membrana, pero bueno, claro, es que era lo que se suponía que no llegan los años 2000 y han pasado varias cosas, ¿no? Primero que ha pasado es que el Plan Nacional de Depuración, que es el plan que de alguna manera ideamos en aquel momento el Ministerio para decir a Europa que vamos a cumplir con la directiva, ese plan ya va muy avanzado, ya no estamos en el 30% de la población conectada, ya estamos en el 70, en 60 y tantos, ya sabemos más cosas de la legislación y ya empieza a haber, vuelvo a repetir, que puede decir que no hubiera algo también en finales de los 90, ya empieza a haber nuevas luces sobre las depuradoras tienen que ser siempre iguales. Tenemos que hacer las depuradoras como la de, aunque depuráis un poco después, pero eso también me sirvió a mi reflexión al final de los 2000, ¿no? Tenemos que hacer una depuradora como depuráis que tiene 1 kilómetro de largo y medio kilómetro de ancho. Tenemos que hacer depuradoras que si la ves, haces una foto aérea y la que va a Barcelona, si aterrizáis en Barcelona la veis desde la ventanilla, ¿vale?, con miles de circulitos y unos tanques enormes que encima nunca terminan nunca de funcionar bien, unos digestores diabólicos que parecen una cosa rarísima. O sea, tenemos que hacer siempre la depuradora de esta manera, o hay algún momento en el que sería bueno que las depuradoras fueran otra cosa, ¿no? Pero bueno, pues, joder, vamos a ver, claro, lo difícil es decir, en total, como vuelvo a repetir a esos años, decir, bueno, sí, claro, y tampoco había ni grandes soluciones mundiales, ¿no?
todos seguían siendo lo mejor de lo mejor. Y ya había plantas con efectos biológicos, evidentemente, y ya se empezaban a... Entonces empezamos a darnos cuenta y nos hicimos una pregunta. ¿Por qué? ¿Vale? ¿Por qué se hace innovación tecnológica? Vuelvo a repetir que la palabra innovación tecnológica puede significar muchas cosas, ¿no? Tecnológica puede ser, porque claro, cuando la primera vez que pusimos en España un flotador de fangos, hablábamos de innovación tecnológica. Llevamos toda nuestra vida haciendo un despesador y de repente, un día se nos ocurre, ¡pum!, le ponemos un flotador. Bueno, eso es una innovación. No me estoy refiriendo a innovaciones de determinados equipos, es decir, innovación tecnológica plena, ¿no? Es decir, estoy cambiando la filosofía de la devolución. Entonces, reflexionando internamente, bueno, pues hacemos estas reuniones que teníamos con las asociaciones, economías y tal, bueno, hacemos la tecnológica y dejar a un lado el tema de la reutilización y dejar a un lado el tema de las portales, cuál luego lo decir. ¿Por qué hacemos una tecnológica? En primer lugar, se te ocurre que hacéis una tecnológica en función de las exigencias de la calidad, ¿no? Oiga, te le estoy exigiendo una DBO de 2,4, los colis 0, bueno, pues, con la innovación tecnológica va muy ligada, de alguna forma, a esas exigencias que no eran fuertes, pero esas exigencias no eran tales, ¿no? O sea, las exigencias eran DBO 25-30, la TQO 70-80, y, oiga, pues con esto, fósforo 2, nitrógeno 10. Pues con eso que usted me está contando, pues realmente con las plantas que estoy haciendo más o menos hasta ahora, me tiro, no tengo que hacerme, si no lo tengo claro, sigo para adelante con lo que estoy haciendo. Pero había otro punto, otro aspecto que hasta ese momento le habíamos dado muy poca importancia y a partir de determinado momento, no sé si en el 2004, no tengo que decir si fue el 98 o el 2002, ¿verdad? Que es otras cosas que no son las exigencias de que son otro tipo de exigencias, ¿no? Las exigencias ambientales, las exigencias de las propias personas que viven en el entorno de la agricultura. Oiga, no me haga usted un chorizo como el de Barcelona o como algunas de las de Madrid, porque estoy oliendo mal. Bueno, eso en España pasa casi siempre. Me huele mal, suena, ocupa una cantidad de espacio tremendo. Desde el punto de vista de impacto visual, es un horror. Joder, vamos a hacer cosas distintas a las que estamos viendo hasta ahora, aunque no tengan que estar relacionadas directamente con la calidad del edificio, ¿vale? El tema de la calidad se habló mucho en un momento determinado, sobre todo se aprobó la decía Marco, de bueno, qué iba a pasar con los nuevos contaminantes emergentes, los disruptores endocrinos, qué iba a pasar con las drogas o qué iba a pasar con los fármacos. La verdad es que, no sé si es que yo también estoy muy alejado del mundo científico-tecnológico, pero en ese sentido creo que hemos avanzado poco. No, insisto, hemos avanzado poco en conocer la situación, sino que hemos avanzado poco que los mismos aguas residuales urbanas, siempre que se diseña una planta, no se tienen en cuenta todavía ese tipo de cosas. Por tanto, insisto una vez más, yo creo que algunos desarrollos, algunas evoluciones de los desarrollos tecnológicos vienen de la mano no tanto de las exigencias cualitativas desde el punto de vista de la calidad del agua, sino que vienen de la mano de otras consideraciones que también tenemos, que no habíamos tenido en cuenta hasta entonces, pero sí que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, no podemos tener enormes superficies ocupadas con depuración de aguas, porque no hay, curiosamente, entonces una depuradora en el campo y al cabo de 4 años está rodeada de casas. Y ya la gente que vive allí ya empieza a ponerle pegas a la depuradora. ¿Qué tiene usted todo aquí? Paguen esto ha pasado en Madrid, ¿eh? En Viveros, pues, se cuenta muchas veces un ejemplo que fue cierto, ¿no? Estaba el presidente del gobierno, que era Felipe González, con Sandro Pertini, y estaban en la Moncloa y una buena tarde, sentados ahí, tomándose una cerveza, joder, pues pasó un gran pedo por delante de la Moncloa, que joder, todo el mundo se quedó alucinado, bueno, pues que era que había habido un fallo en un momento determinado en la depuradora de Viveros, y se organizó. No puede ser que una planta de ese tipo, una planta ahí, una planta y tal y cual, y eliminar los árboles, ¿no? Pero claro, ¿para qué eso? No podemos poner una planta de 1 kilómetro de larga o 5 kilómetros de ancho. Es imposible hacer eso. Por lo tanto, tenemos que ir a tecnologías mucho más complejas.
compactas, permiten evidentemente tener las plantas, digamos, tapadas, cerradas, y pulsar en colores razonables, y que ocupe menos espacio, y visualmente, pues si vais a ver San Pedro del Pinatar, muchos imagino lo habéis visto, tú estás por allí, y lo que no te imaginas es que lo que hay ahí dentro es una depuradora. Y luego, cuando haces una depuradora de las antiguas, perdón, pues te das cuenta de que es una depuradora con mucho. Por lo tanto, digamos que ahí es donde empieza, no las membranas todavía, se empiezan a instalar sistemas de filtración y refrigeración que evidentemente permiten pues, las más compactas, cubrirlas, y hay un momento en el que algunas plantas, no muchas, algunas plantas se empiezan a hacer con esa bueno, el campo de la membrana, que ya también empieza a moverse, porque ya no solamente ponemos membranas en la sanación, sino, como he dicho antes, también empezamos a poner membranas, sobre todo para reutilizar, y no ya solo en canales. Ya empezamos a poner plantas con membranas, en Alicante, en Benidorm, no sé dónde, o sea, ya se empiezan a poner membranas en más sitios. Pues hombre, de membranas, ¿por qué no buscamos una manera de introducir las membranas en el mundo de las explotaciones agroindustriales? Bien, el problema es el de siempre. Es un tema que no terminamos de arreglar, y yo, ahora que estoy haciendo mi ministerio, pues tengo toda la gorra del ministerio, pues tengo que decir la verdad. Es decir, la verdad del ministerio es de la administración en general, ¿no? Es decir, es muy difícil que alguien haga un juicio de bases en el que ponga el sistema de regulación tiene que ser por los padres. Porque va a tener que explicar muy bien por qué hace ese tipo de cosas. Eso es la realidad. Vamos a intentar cambiarla de alguna manera, pero no es sencillo. Hasta ahora se decía algo así como: haga usted una blanca normal y ponga usted una variante, y en la variante haga usted lo que quiera. Pero claro, cuando tú llegabas y adjudicabas la variante, el interventor te decía: bueno, ¿cómo hace usted esto de que adjudica una variante que no era muy libre, además, ¿no? Y que a veces incluso saca más cara que más. Esto quiero que lo entiendan los que venden membranas, ¿no? O los que venden filtrobios. O sea, no siempre ha sido sencillo el introducir un nuevo procedimiento o una nueva tecnología con problemas administrativos. Y que evidentemente, si a alguien se le ocurre hacer un sistema diferente, tiene que ser que tiene que explicar muy bien, como es en el caso de Vigo. El caso de Vigo es una membrana, es una nueva tecnología, que diga: ¿por qué hago esto aquí? Diga, porque tengo casas de al lado, porque estoy denunciado, porque la antigua planta es una catástrofe y no tengo más remedio que poner una planta totalmente distinta, más reducida y además cubriéndola, y ni me suene ni me mueve. Entonces, visto así, pues evidentemente la gente parece bien. Y bueno, y ese es el momento en el cual las membranas empiezan a buscar su hueco. O sea, yo voy a poner el ejemplo de San Pedro del Pinatar porque me lo conozco bastante bien. No al final, me conozco al principio. O sea, había que hacer, el ministerio en aquel momento decidió hacer dos plantas de depuradores. El Mar Menor, una en el sur y otra en el norte. La del sur, que era recoger las aguas de la manga, pues hicimos una depuradora normal, no del todo normal. Pero bueno, entonces, y luego el agua lo tiramos una vez. En el norte, pues hacemos otra planta que coja las aguas de San Pedro, de San Javier y de no sé cuál más. No recuerdo ahora si no me estoy acordando cómo se llama el otro pueblo. Pueblos, ciudades que tenían hasta ese momento lagunas. Era un desastre porque las lagunas se desbordaban. Una vez se desbordó una laguna y afectó al puerto de San Javier. Recuerdo perfectamente aquella escena, ¿no? Era un desastre. Eso sí, que venía muy bien porque se verticiaban las aguas. Pues vamos a tener una depuradora única. Vamos a poner una depuradora. ¿Dónde? Pues más de los kilos San Pedro, porque está en la punta del Mar Menor, y de allí salimos al Mar Mediterráneo y no al Mar Menor. Bueno, se montó la mundial, porque el alcalde del Mar Menor, el alcalde de San Pedro, no quería las aguas residuales de San Javier y no sé cuántas cosas, Cáceres y no sé cuántas ciudades. Se montó la mundial. Y finalmente se tuvieron que hacer 3 depuradoras, de las cuales 2 las hizo el ministerio y una la hacía la comunidad.
San Pedro Pinatar tenían allí una zona que era parque natural, no sé qué, se les complicaba mucho la cosa, ¿no? ¿Cómo hacer una depuradora por aquí? ¿No? Y entonces dijeron, joder, pues hacemos una depuradora en un sitio muy conflictivo, pero tenemos que hacer una depuradora verdaderamente que no impacte en el territorio y que además pues funcione. Y eso, ¿sabes? O sea que no digo que sea la primera, probablemente fuera la primera más importante. Seguramente alguien me dirá, no, la de Sabadell Río Sec, a lo mejor es anterior, no lo sé, francamente no lo sé. Pero entiendo que es uno de los momentos de verdad de inicio de lo que es la aplicación de las membranas a un sistema de depuración, que no digo que no sea repetible, pero que no va a ser tan sencillo irlo poniendo por ahí. Es un momento oportuno y seguramente habrá muchos oportunos para hacerlo. Por eso es por lo que ponía lo de la interrogación. Yo soy consciente desde el punto de vista de la calidad del agua. Una membrana es magnífica, una cosa es esa y otra cosa es introducir de verdad una membrana en un sistema de depuración. Bueno, una de las cosas que cuando dimos aquellas jornadas en Asturias y analizábamos en petit comité un poco cuáles las ventajas y cuáles los inconvenientes de cada modelo, ¿no? Claro, cada modelo, es decir, venga, el tema de las membranas hay que tener en cuenta estas tres cosas, cuatro. Igual es decir, uy, yo me he levantado esta mañana y aquí en Asturias, en la planta de no sé qué, voy a poner una membrana. Oiga, ¿usted se ha dado cuenta de lo que significa esto? No quiere decir que no hay que poner membrana, piénselo, tanto membranas como quiere decir. Entonces, bueno, pues claro que si el tratamiento tiene que ser diferente, la temperatura tiene su influencia, el coste energético tiene la suya. Bueno, vamos a poner encima de la mesa, ya sabemos que tiene otras ventajas, las acabo de decir anteriormente, para poder implantar una membrana en un determinado sitio. Por tanto, es un balance que unas veces, por cuestiones económicas, saldrá que no, y otras veces no pesará tanto las cuestiones económicas y pesarán otras variables que dirán que haya que poner en un sistema de hostelería. Una de las cosas a las que se pensó en aquel momento tiene como era, bueno, en el campo de la desalación, las mayores empresas tecnológicos han ido de la mano precisamente del tema de recuperación de la energía. Es decir, oiga, todos sabemos que los costes de que si no se implantan más, no funcionan más las desaladoras, es por lo que es, ¿no? Por el coste del agua, y eso está relacionado, por supuesto, con la recuperación. Las mayores evoluciones tecnológicas han sido ahí, unas veces por recuperadores y otras veces porque la membrana también tendrá que irse adaptando a la circunstancia. Entonces, en depuración, rara vez se ha hecho esto, rara vez. No hablo de membrana, digo en general. O sea, parece que en el mundo de la depuración nunca ha preocupado esto, o muy poco. Pues han hecho estaciones de energía para que el consumo energético, pues, con los famosos motores de gas, poder compensar. Y esto lo recuerdo porque cuando se empezó a machacar el plan de desalación del año 2004, siempre se ponía el punto negativo en, oiga, es que esto consume mucha energía y esto es pernicioso para el cambio climático, la producción de gases de efecto invernadero. Bueno, es una producción indirecta, no es directa. Hice un cálculo de la Cumbrel, y yo me di cuenta de que las depuradoras que estaban funcionando en esos momentos en España generaban el mismo gas de efecto invernadero de las que generaría todas las desaladoras en funcionamiento ordinario. Eso no se va a producir en la vida. Es decir, que sí funcionan a cabo las mineras depuradoras. Y eso producía el mismo gas. Nadie se menciona. Pero esto va a cambiar. Yo creo que de cara al futuro, yo creo que hay que ser más respetuosos, entre comillas, con el tema energético, también en el tema de las depuradoras. Y por lo tanto, yo lo que hago un llamamiento a los membraneros es decir, yo creo que uno de los, quizás el punto más negativo, que tiene muchos positivos, obviamente, el punto más negativo, es el más complejo y complicado de la membrana, es su consumo energético, y ahí pues seguramente habrá que buscar fórmulas de ahorro de cara al futuro. Se me olvidaba que quería haber empezado diciendo, se supone que ya a partir de este año todas las aguas van a volver a su
cauce, seguramente no volverás nunca, ¿no? Ahora me estoy refiriendo al tema inversor. Es decir, que el Plan Nacional de Calidad de las Aguas es un plan que muy ambicioso, se aprobó en el siglo XVII, está un poco ralentizado por la crisis. Ya decíamos en aquel momento algunos que el tema de la crisis, no el tema de la crisis, que evidentemente había que cambiar el modelo de financiación. Tengo la sensación de que no se va a cambiar al menos en el futuro próximo, pero que lo que sí había que pensar en pensar en los planes de depuración para hacer depurar tiempo. Y yo creo que esto no debe hacer bueno. De hecho, ahora que al ministerio, veo que algunas plantas se están haciendo un poco diferentes, algunas hacían. Bueno, digo esto porque de cara al próximo año cabe un cierto optimismo. Lo digo para que la gente vaya bueno, esto que estoy diciendo yo no es nuevo, ya ha salido en los medios de comunicación, cosas nuevas que corresponden a la responsabilidad, ¿no? La iniciativa, la fondos de producción, fondos europeos, vamos a hablar aquí, fondos europeos, de regulación de las aguas, el Ministerio de Transporte 700 millones de euros en el programa, eso implica otros ingredientes, la electricidad, la situación va a haber también más nuevas comunidades, me pareció esta teoría que empieza a moverse algo en la casa y vamos a ser optimistas, no tanto todavía, pero vamos a ser optimistas. Mira, en el ministerio ya sabéis que no veáis únicamente la dirección general, porque el ministerio de Instituciones Estatales ninguna serie de circunstancias de tipo ya no presupuestarios y también financieros y otra serie de circunstancias que muchas de las plantas, la mayoría a veces, pero muchas personas se preocupan. Los estatales que también son. Entonces, yo creo que en cuanto hay que estar preparados para hacer nuevas cosas, es el momento de ir implantando poco a poco nuevas tecnologías. Entonces, entiendo que, volviendo a la fase inicial que hacía la pregunta, si realmente era un salto cualitativo. Yo creo que allí donde hagamos, si se hace por supuesto un salto cualitativo. Cuando se hizo el decreto de reducción de las aguas para reducción de los usos, solo pueden ser con el 10 elevado a 1 unidades de colonias por 100.000 litros, pues es que te lo están poniendo fácil, ¿no? Te lo están poniendo fácil, así que hay otros procedimientos, pero te lo están poniendo fácil. O sea, casi un porcentaje altísimo vas a tener que poner, digamos, vuelvo a repetir, eso es un peso para reutilizar, porque en normales lo que te van a exigir de lo que dice la directiva 271, todo lo más entonces, eso, pues no, que yo sepa, no es el campo fundamental en el que van a ganar. O sea, lo que ahora ya membranas es el que divide. Entonces, es un campo para la reflexión. De hecho, he hecho un pequeño conteo, de la capacidad instalada en estos momentos en membranas. Y bueno, esto lo podemos ver de dos maneras, ¿no? Es decir, optimistas en el sentido de decir que hay mucho recorrido y otra vez decir, joder, no conseguimos despegar, ¿no? Y bueno, depende de si te andas con un pie con el otro, pues ves la botella medio vacía. Yo quiero ser optimista y pienso que es momento de pensar. Yo creo que hay recorrido sin hacer chorrada, perdón por la expresión, porque hicimos en su momento inicial, se hicieron filtros biológicos que se quedaron ahí muertos de risa y al principio se hicieron algunas plantas con membranas que no le supo correr.
euros al año. Esto no sale menos. ¿Verdad? Que hace 15 años hace, y ahora estamos en 2 millones. Entonces, pues decía que yo creo que es un. Que esto es la piedra. Es decir, existen estas posibilidades, todo lo que pueden hacer los contrameros para simplemente reducir las debilidades y aumentar las fortalezas, será bueno. Y no sé si será para un personal, hablar con el Ministerio de Civil, no sé si será. Hay gente en la administración que siempre le gusta innovar, ¿no? Una funcional o no sé tal, le gusta innovar. De hecho, muchas de las innovaciones se han hecho a medida de la mano de las teóricas. Yo siempre he estado sin problema de tener que convencer al intelector de ejercer algo que no es normal, pues obviamente está abierto a nuevas. Sí, no, ya te digo. Es decir, bueno, esto yo creo que la clave está siempre ha estado más en el campo de la reutilización, con un inconveniente. Muchos proyectos de reutilización que los cuales hemos hecho membranas, no voy a hablar de fracaso, pero sí no han seguido lo que se esperaba, porque empieza el resultado económico del agua, empieza a no ser competitivo. Es decir, hay veces que dicen, venga, yo estoy en una colada, tengo una red de pues, a lo mejor me compensa más coger agua de la altura de Salada directamente, sobre todo si la están cobrando a un precio político. ¿Qué coño voy a hacer una de estas aguas si tengo una sobrecapacidad de agua desalada, de momento a un precio, por supuesto, súper competitivo, no cubrir costes? Ahí está. Y bueno, eso está pasando, por lo tanto, eso también hace que muchas veces pues, el que enseña o se mete en nuestro campo. Pues, un último flash, aunque hablo de depuración, sí decir que donde sí parece que hay un cierto hueco para las membranas es en las aguas potables. Las aguas potables sí que han seguido un camino diferente de la depuración, porque aquí sí que lo que ha influido es la calidad. Así como en la depuración no era tanto la calidad, sino como otros aspectos, en la agua potable sí que ha sido la calidad. Con la puesta en marcha de la nueva directiva, de la directiva de aguas potables, queda una preocupación. Ya ha habido nuevos elementos que aparecieron, que empezaron a ver los tirabotanos, no sé qué y tal, y entonces, claro, la gente se ha preocupado mucho por los contaminantes emergentes en sí, obviamente, la gente se ha asustado y han dicho, oiga, claro, es que salió un día un tío haciendo un estudio en Cataluña que dijo que por culpa de no sé qué aguas de Cataluña había una incidencia tremenda